Pero esta perfección y esta no vergüenza del cuerpo humano, poder lucir el cuerpo humano, fíjense, ¿es normal que en la Edad Media un hombre esté desnudo, por más que sea el David bíblico? No, ¿verdad? ¿Por qué estaba desnudo? Porque estaban tomando las cosas que descubrían de la antigüedad y que les gustaban. Les gustaban los cuerpos de las esculturas griegas y de las esculturas romanas a medida que las iban descubriendo. Y entonces en esa réplica no solo ponían personajes bíblicos, sino que vamos a ver también que utilizaban personajes de la mitología. Justamente cómo se mezcla la mitología de la antigüedad griega con de la antigüedad griega y de la antigüedad romana con la época en la que ellos estaban viviendo. Bien, Sandro Botticelli. Todos conocemos esta imagen que es la Venus, ¿no es cierto? Fíjense, es una mujer bella, joven, desnuda, con la piel muy blanca, casi marmórea como las esculturas griegas, que están haciendo del mar en una concha marina, ¿no es cierto? Y después acá tenemos al dios del viento, Eolo, esta otra figura que es la primavera. Y lo que me interesa de esto es que ustedes vean cómo en el siglo XV, donde a nadie se le ocurría desnudarse, podía aparecer en una pintura para los grandes señores de la época, que en este caso eran los Medici, porque trabajaban en Florencia, y los Medici eran los grandes burgueses, eran banqueros y mecenas. ¿Qué quiere decir mecenas? Que también es una figura propia del Renacimiento, que sostiene económicamente a los artistas y les hacen cargos para que ellos puedan trabajar y hacer esta maravilla que pudieron hacer. Cuando Florencia está en su esplendor, es la época de las tertulias y reuniones a las que acudía, por ejemplo, Sandro Botticelli, el propio Miguel Ángel. Y en estas reuniones, estos mecenas, que eran personas muy adineradas, eran banqueros en este caso, que les gustaba la cultura y les gustaba saber, se rodeaban de estos artistas, poetas, músicos, incluso seguramente el teatro, y los tenían en estos encuentros acceso a todo este arte y a la filosofía y al arte antiguo también. Cuando pierde el poder Florencia, porque pierden el poder los Medici, van a ver ustedes que de repente el poder se traslada y Roma se vuelve todavía más poderosa con la figura del Papa y la Iglesia tiene dinero como para hacer grandes encargos. Entonces de repente le pide a Miguel Ángel, primero le pide que haga la tumba del propio Papa Julio II y después cuando entran en guerra, porque eran papas que iban a la guerra, no eran como el Papa de ahora, en estos encargos están las grandes obras de arte. Poder pintar el techo de la Capilla Sixtina implica que hubo alguien muy poderoso, muy rico en este caso, no fue la iglesia, para poder hacer un encargo de este tipo. Acá tenemos la figura de Moisés. Saben que de Miguel Ángel es una de mis esculturas favoritas. Si nosotros estudiamos la figura de Moisés, más allá de la anécdota bellísima que dicen que cuando él terminó de esculpir a cincel y martillo la figura de Moisés, le pegó con el martillo en la rodilla y le dijo, ahora parla, ¿no? Parla, que quiere decir habla, porque era lo único que le faltaba. Si nosotros vemos la figura de Moisés, ustedes van a ver la mirada, la fuerza, parece vivo Moisés. Y yo no me imagino a Moisés de otra manera que no sea como lo hizo este genio de Miguel Ángel. Porque esa mirada es una mirada inteligente, una mirada fuerte, comprometida. ¿Cómo puede haber sido este gran líder bíblico si no así? Realmente es maravilloso. Moisés es maravilloso. Esto que muchos de los chicos, cuando lo muestro, sobre todo los chicos más chicos, te dicen, son cuernos, profe, no, no son cuernos, chicos. Está hablando del áurea, ¿no? De santidad que para él tenía que tener Moisés. Ah, y de la Pietà lo que les voy a decir, ¿saben cuántos años tenía Miguel Ángel cuando hizo la Pietà? 23. Era un niño prácticamente. Y hay algo que decir al respecto. Cuando era muy chico, hablamos de 9, no sé si 9 o 11 años, su padre lo llevó al gremio de los constructores y lo dejó ahí para que aprendiera. Es el arquitecto, ingeniero, albañil, de repente poder modelar, de repente poder esculpir. Tenía muchísimo oficio. Más allá de la genialidad y el don divino, atrás de todo hay muchísimo trabajo. Una cosita, algunos detalles técnicos que podemos mencionar es que se descubre la perspectiva, ¿sí? Si bien en la pintura que mostramos
está todo como un poco estático, ¿no? Tenemos un primer plano en el que aparecen las figuras y el fondo es una especie de telón de fondo, como que no se integran. Bueno, me imagino que el primer Renacimiento habrá sido así, pero que después fueron descubriendo la perspectiva, ¿no? Y hacer un poquito más integrales el frente con el fondo. Sí, y si no también el propio Leonardo, cuando nosotros vemos la Gioconda, que esa imagen todos la tenemos, vemos el fondo de la Gioconda, con esto que inventan el manierismo propio de Leonardo, que es el esfumato, ¿no? Que hace como esa niebla que está atrás de la Gioconda. Si nosotros miramos la perspectiva que tiene, o la última cena, la perspectiva es la famosa perspectiva clásica, o sea, el logro mayor de la humanidad en cuanto a perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Es un engaño al ojo, es simbolizar en un plano de 2 dimensiones la realidad de 3 La dimensiones. tercera. Exacto, es un engaño al ojo, el primer trompelier de la humanidad, ¿sí? Poder hacer la perspectiva perfecta. Bueno, Bueno, agrego algunas cositas sobre literatura y sobre música. Bien, así como en el Renacimiento hay todo un renacer de las artes plásticas y de la arquitectura y de las ciencias también, bueno, música y literatura no se quedan atrás. En literatura ya hemos conversado acerca de lo que pasa en el Renacimiento y del siglo de oro español. Esto que pasa en España pasa en algunos otros lugares, pero bueno, en Italia arranca un poquito antes porque toda la movida renacentista surge de Italia y de ahí se irradia al resto del continente. Y con la literatura pasa lo mismo. En Italia surge, por ejemplo, en este periodo, la forma soneto, ¿sí? De la poesía. Surge esta poesía de 14 versos en decasílabos que desarrolla todo un contenido, los primeros 2 cuartetos y lo remata con 2 tercetos, con una métrica bastante estricta y una rima también bastante estricta, y que de Italia pasa al resto del continente y se adopta, por supuesto, en España, ¿sí? Y en España surge tal cantidad de autores tan buenos, de tan buena calidad de lengua castellana, que nunca más en la historia se volvió a repetir un fenómeno similar. Ya dijimos, el siglo de oro duró casi 2 siglos, 160, 170 años, un siglo largo. Pero bueno, arranca con el Renacimiento justamente y tenemos nombres de la talla de Lope de Vega, la primera parte de Cervantes, Góngora, el primero, Garcilaso de la Vega, arrancamos con Garcilaso, Juan Boscán, que es el que lleva, Juan Boscán es el autor que lleva literalmente el soneto de Italia a España. Bien, son nombres muy, muy importantes. En Francia tenemos a François Rabelais, dentro de la poesía religiosa, Fray Luis de León, Santa Teresa de Ávila, que son figuras muy, muy importantes dentro de la literatura. Surge también, además del soneto, novela moderna, aunque Quijote está un poquito en el borde ya del siguiente periodo, ¿no? Pero cuando Cervantes nace en 1547, está dentro del Renacimiento una gran parte de su vida. Bien, en la música tiene a lo largo de la Edad Media un desarrollo, ya no es más el canto gregoriano, la monodia que habíamos escuchado, y surge la polifonía. ¿Qué significa polifonía? Significa muchas voces en simultáneo. Una voz que propone, voces que responden, que suenan juntas, que van por separado, y suenan realmente muy bonito. Todavía no termina de configurarse lo que se va a llamar la tonalidad, que eso se va a terminar de formar un poco más adelante. Todavía se siguen usando un poco los modos griegos para la música, pero es una música sensiblemente más compleja. Y se clasifica en 2 grandes grupos en esta época. Tenemos la música de tono popular, de tema no religioso, y tenemos que son los madrigales, y por otro lado tenemos los motetes, que es la música religiosa. Es más solemne, más gloriosa, porque complementa lo arquitectónico, ¿no? Esto que hemos hablado de las iglesias góticas, por ejemplo, escuchar este tipo de música en un ámbito con la acústica de una iglesia gótica realmente era impactante, ¿no? Tenemos autores como Palestrina, italiano, Tomás Luis de Victoria, que es un español, Thomas Morley en Inglaterra, bueno, hay un montón, Orlando Di Lasso, Giovanni Gabriele, y se empieza a perfilar, aunque todavía no está instalada, algunas formas musicales modernas. La ópera está empezando a esbozarse,
lo mismo que el concierto. ¿Sí? Concerto, que es italiano, obviamente, concierto significa grupo de instrumentos tocando juntos, eso significa concierto. Y empieza el concerto, pero todavía es de pocos instrumentos, todavía no existe un concepto del tipo de la orquesta que nosotros conocemos hoy en día. Bien, con esto yo podría redondear un poquito el Renacimiento.